Buenas noches, estimado profesor y compañeros. Me presento, soy Janet Denis Hernández Flores. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 19003717 de la licenciatura en Derecho. El reto que vamos a presentar hoy es el reto 5 del módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles, reto aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, y esta materia la estamos cursando con el profesor Alfredo Chávez Aguado. A continuación, para dar continuidad con esto, vamos a leer un pequeño caso que se nos pide analizar. Bueno. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Tilix, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y benditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como un tiempo máximo para la entrega de la mercancía 3 meses. El mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibe una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital que estaban defectuosos. Para continuar con el tema, se nos pide contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Es un contrato mercantil de compraventa internacional. ¿Por qué internacional? Porque el marco legal del vendedor y el comprador es distinto, pues. Dicho en otras palabras, el marco legal de España es distinto al de Nueva Zelanda. El comercio internacional implica la compra y venta o intercambio de bienes y servicios de diferentes divisas y formas de pago. Estos intercambios entre distintos países o distintas zonas geográficas ha ido en aumento gracias a la liberación comercial y a la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias. Con base en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales, se entenderá que el contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado en parte. También, con base en los artículos 13 y 14 del Código de Comercio que habla del comercio extranjero, el artículo 13 nos dice: los extranjeros serán libres para ejercer el comercio según lo que le hubiere convenido en los tratados con sus respectivas naciones y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros. El artículo 14 nos indica: los extranjeros comerciantes, en todos los actos de comercio en que intervengan, se sujetarán a este código y demás leyes del país. Este tipo de contratos está diseñados en los que se realizará una sola transacción. Pregunta 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí se puede considerar de carácter internacional, ya que, como les comenté en la respuesta anterior, un contrato mercantil o de carácter internacional es aquel documento jurídico que se lleva a cabo para poder realizar actividades económicas entre dos o todos los países del mundo, siempre y cuando el marco legal de estos sea diferente. Contrariamente a los contratos nacionales, el marco legal de un contrato nacional es el mismo. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste?
A mi punto de vista, yo identifiqué o consideré que es un contrato electrónico mercantil indirecto y puro. Indirecto, ya que este requiere la entrega física de los bienes materiales como son las camas, las máquinas de oxígeno, la caja de apósitos, las banditas y la caja de herramienta quirúrgico por parte del laboratorio. Y puro, ya que las partes, ambas, el hospital y el laboratorio, manifestaron su acuerdo a través de medios electrónicos al 100%. También podemos considerar que es un contrato de consumo, ya que el hospital es un consumidor del producto del laboratorio. Y de igual manera podemos considerar que el contrato mercantil de pago electrónico, ya que este culminó con la firma del contrato mediante un depósito electrónico. Y por último, también podríamos considerar que el contrato electrónico es un contrato electrónico de entrega, ya que en este caso se hace la entrega física de un producto referido. En la siguiente pregunta nos dice, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Las obligaciones que corresponden a cada parte las podemos encontrar tanto del vendedor como del comprador del artículo 30 al 60 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Sin embargo, a continuación mencionaremos algunos. 1. El vendedor deberá entregar mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención mediante el pago en línea. 2. El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato. 3. El vendedor será responsable, conforme al contrato y a la presente convención, de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta solo sea manifestada después de ese momento. 5. El comprador deberá examinar o hacer examinar las mercancías en un plazo el más breve posible, atendidas las circunstancias. Por parte del comprador, el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor, especificando su naturaleza dentro de un plazo razonable a partir del momento en que la haya o derive haberla descubierto. El comprador deberá pagar el precio de las mercancías y recibirlas en las condiciones establecidas con el contrato y en la presente convención. El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda determinarse con arreglo al contrato y a la presente convención, sin necesidad del requerimiento de ninguna otra formalidad por parte del vendedor. Las obligaciones del comprador de proceder a la recepción. Cabe mencionar que solo di lectura a algunas obligaciones y a las que siento que se relacionan más con el caso. Sin embargo, como les indico, todas las podemos encontrar en la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional y mercaderías. Bien, prosigamos con la siguiente pregunta. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe de aplicarse? Yo aplicaría la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, esto basándome en su artículo 1 que dice: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan su establecimiento en estados diferentes. No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato ni de los tratos entre ellas, ni de forma revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. A los efectos de determinar la aplicación de la presente convención, no se tendrá en cuenta si la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes del contrato. Cabe mencionar que hay varias legislaciones que se pueden aplicar. Sin embargo, como les digo, yo en mi caso aplicaría esta.
Siguiente pregunta. Considerando que la recepción de la mercancía no fue de acorde a los que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, el comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones. 2. Puede exigir el reemplazo de los bienes dañados o faltantes. 3. Puede exigir la reparación o subsanación de los bienes. 4. Podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el cumplimiento por parte del vendedor de las obligaciones que se incumplan. Procedemos con la siguiente pregunta, que es: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Sí procede una cancelación y exigir una indemnización o devolución de su dinero, conforme al artículo 51, fracción 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que nos indica que el comprador podrá declarar resuelto el contrato en su totalidad solo si la entrega parcial o no conforme al contrato constituye un incumplimiento esencial de este. En conclusión, nos pide que enunciemos cláusulas que creamos que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins Antillix para prevenir futuros conflictos. Yo considero que podríamos aplicar las cláusulas de que el vendedor deberá entregar las mercancías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención el pago en línea. Al cumplir con esta cláusula, el hospital deberá entregar al hospital se le deberá entregar en el estado convenido y en la fecha, y esto evitaría que el tema de lo dañado. Otra cláusula sería: el vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad y calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasados y embalados en forma fijada por el contrato. Con esta cláusula evitaríamos el caso de que salga producto dañado, como en este caso fue las camas, la falta de la máquina de oxígeno y falta de algunos otros productos. Una cláusula que fije la fecha exacta de la entrega de la mercancía y que mencione una penalización si no se entrega la mercancía en tiempo y forma también ayudaría mucho a evitar futuros problemas, ya que aquí ya tendríamos en qué basarnos conforme a una fecha. Otra cláusula que especifique la forma y tiempo de pago y la cancelación del contrato con penalización si no se cumple también con por parte del hospital. Sé que en este caso no fue el caso, pero también cabe mencionar que pues sería una buena cláusula. Una cláusula que especifique el tiempo que se tiene para la revisión por parte del comprador, en este caso el hospital, a partir de la llegada al punto donde quedaron de entregar el producto, para evitar precisamente también que se pueda prestar a que el vendedor piense que las camas se dañaron ya en uso. Y por último, yo pondría cláusulas que especifiquen tiempos y formas del proceso de entrega y de pago para evitar cualquier malentendido. Muchas gracias, compañeros. Esta es mi exposición del tema, espero les sirva mucho. Les reitero, mi nombre es Janet Denis Hernández y espero a todos les guste mi exposición. Gracias.